El peor miedo que existe es el que no estás dispuesto a superar. Ponte cara a cara con tus miedos, afrontarlos es el primer paso para superarlos. Hola. Me siento agradecida de compartir mi historia contigo. Aunque muchos me conocen por mis enseñanzas sobre la ley de atracción y la metafísica, pocos conocen mis miedos más profundos. Hablemos de ellos. Recuerdo claramente cómo los susurros del miedo interior intentaban opacar mis sueños. No eres lo suficientemente buena. Fracasaste en el pasado y lo harás de nuevo. ¿Quién te crees que eres para alcanzar esas metas? El miedo se apoderaba de mí, pero sabía que debía cambiar mi diálogo interno. Mis miedos eran como cadenas, pero decidí convertirlos en escalones hacia mi liberación. Comprendí que la ley de atracción no solo se trata de pensamientos positivos, sino de transformar nuestras creencias más profundas. Así que planté la semilla de la transformación. ¿Quién te crees que eres para cambiar tus creencias? Pero sabía que era el momento de desafiar esas voces internas. Adopté afirmaciones positivas, recordándome a mí misma mi valía y capacidad para superar cualquier obstáculo. Cada día, repetía, soy capaz. Merezco el éxito. Atraigo la abundancia. Con el tiempo, esas afirmaciones se arraigaron en mi ser, y los susurros del miedo disminuyeron. La danza con la duda no fue fácil. A medida que trabajaba en mi transformación, la duda aún se presentaba en momentos cruciales. Fue entonces cuando comprendí que la positividad constante era esencial, incluso en medio de la incertidumbre. ¿Y si todo esto es solo una ilusión? ¿Puedes confiar en que mereces el éxito? La duda se mezclaba con mis pensamientos, pero me recordé a mí misma que la fe en mis metas debía ser más fuerte que cualquier duda. Aprendí a ver la duda como una oportunidad para reafirmar mi compromiso con mis metas. Cada vez que la duda intentaba entrelazarse en mi mente, respondía con afirmaciones más fuertes. La clave para transformar la duda en certeza radicaba en mi capacidad para mantenerme enfocada en la visión de mis metas. La duda se desvanecía cuando me conectaba con la certeza de que merecía todo lo bueno que la vida tenía para ofrecer. ¿Y si fallas? ¿Y si tus esfuerzos no valen la pena? Pero entendí que la verdadera valía proviene de creer en uno mismo, incluso cuando los demás dudan. La ley de atracción, en su esencia, exige fe y confianza absoluta. Así que, día tras día, fortalecí mi fe. Visualizaba mis metas con detalle, sintiendo la emoción de su logro. La duda se desvanecía gradualmente, dando paso a una certeza interior que se convirtió en mi guía. La gratitud se convirtió en mi aliada más poderosa en el camino hacia la superación. En lugar de enfocarme en lo que me faltaba, me centré en lo que ya había logrado. La ley de atracción respondía a este cambio de enfoque de manera asombrosa. ¿Y si lo que tienes no es suficiente? ¿Cómo puedes agradecer cuando aún no has alcanzado tus metas? Pero descubrí que la gratitud no depende del logro futuro, es una energía que transforma el presente. Comencé cada día enumerando las bendiciones que ya tenía en mi vida. Esto no solo generaba una sensación de plenitud, sino que también atraía más razones para estar agradecida. La gratitud se convirtió en un imán para el bien. El despertar de mi conciencia interior fue un hito crucial en mi viaje de superación. Comprendí que no solo se trataba de cambiar pensamientos superficiales, sino de explorar las profundidades de mi ser y descubrir las verdaderas raíces de mis miedos. ¿Realmente puedes conocerte a ti misma? ¿Y si encuentras algo que no te gusta? Pero abrazar mi verdad interior se convirtió en el fundamento de mi transformación. Aceptar mis miedos más profundos me permitió liberar su poder sobre mí. Me sumergí en la meditación y la autoexploración. Con cada sesión, desenterraba capas de miedos arraigados en experiencias pasadas. En lugar de resistir, abracé cada sombra con amor y comprensión. Este proceso fue fundamental para liberar mi verdadera potencia. El viaje hacia el autodescubrimiento profundo fue un sendero desafiante pero esencial.
Descubrí que enfrentar mis miedos no solo implicaba superar pensamientos negativos, sino también comprender las creencias arraigadas en mi subconsciente. ¿Puedes enfrentar la oscuridad que resides en tu interior? ¿Realmente mereces descubrir tu verdadera esencia? Pero me di cuenta de que la verdadera libertad yace en la aceptación completa de uno mismo, incluso las partes que preferiríamos esconder. Utilicé diversas herramientas, desde la escritura reflexiva hasta técnicas de liberación emocional, para explorar mi subconsciente. Cada revelación, aunque a veces dolorosa, me acercaba más a la autenticidad. Superar mis miedos más profundos requería confrontarlos con valentía y compasión. La fusión de la metafísica y la psicología profunda marcó un punto crucial en mi proceso de superación. Comprendí que no se trataba solo de cambiar mis pensamientos conscientes, sino de explorar las raíces de mis patrones mentales en un nivel más profundo. ¿Puedes realmente transformar tu ser a través de estas prácticas? ¿No son solo ilusiones? Pero la combinación de la metafísica y la psicología profunda me proporcionó herramientas poderosas para cambiar mi realidad desde su núcleo. Integré prácticas como la visualización creativa y la hipnosis para reprogramar mi mente subconsciente. Esto permitió que la ley de atracción trabajara en armonía con mis creencias más profundas, acelerando mi proceso de superación. La resiliencia se convirtió en mi aliada más confiable. Superar miedos profundos requería no solo cambiar mi mentalidad, sino también aprender a adaptarme a las adversidades con gracia y determinación. ¿Puedes realmente enfrentar cualquier desafío que la vida te presente? ¿No estás destinada a rendirte ante la dificultad? Pero la resiliencia no significa evitar las dificultades, sino aprender a transformarlas en oportunidades de crecimiento. Cada obstáculo se convirtió en una oportunidad para demostrar mi resiliencia. Aprendí a ver los contratiempos como lecciones valiosas en mi viaje hacia el éxito. La resiliencia se convirtió en mi alquimia personal, transformando las pruebas en fortaleza. Descubrir el poder curativo del amor propio fue una revelación que transformó mi vida. Comprendí que el amor que me brindaba a mí misma era el cimiento sobre el cual construiría mi éxito y superaría mis miedos más profundos. ¿Realmente mereces amarte a ti misma? ¿No es egoísta concentrarse en uno mismo en lugar de ayudar a los demás? Pero entendí que el amor propio no es egoísta, es esencial para dar lo mejor de ti al mundo. Practicar el amor propio significaba aceptarme completamente, con todas mis imperfecciones. Esto no solo disipaba los miedos arraigados en la autocrítica, sino que también me permitía atraer experiencias positivas basadas en mi autovalía. La trascendencia a través del servicio desinteresado se convirtió en la cúspide de mi viaje. Comprendí que alcanzar mis metas no solo era un logro personal, sino también una oportunidad para contribuir al bienestar de los demás. ¿Por qué preocuparte por los demás cuando tienes tus propios miedos que superar? ¿No es más importante centrarse en uno mismo? Pero la trascendencia va más allá de las preocupaciones personales, es la conexión con algo más grande que uno mismo. Al servir desinteresadamente, experimenté una expansión de mi ser. Cada acto de bondad no solo beneficiaba a los demás, sino que también generaba un flujo positivo en mi propia vida. La ley de atracción respondía generosamente a la energía altruista. El camino hacia la maestría personal se reveló como un viaje interminable, donde cada experiencia, cada lección, contribuía a la evolución continua de mi ser. La superación de mis miedos más profundos se convirtió en la base de mi maestría personal. ¿Realmente has alcanzado la maestría personal, o es solo un espejismo? ¿No hay más desafíos que enfrentar? Pero entendí que la maestría no significa ausencia de desafíos, sino la capacidad de enfrentarlos con gracia y sabiduría. Cada paso en mi viaje fue una bendición disfrazada. Agradecí incluso los momentos difíciles, ya que me guiaron hacia una comprensión más profunda de mí misma y del universo. La maestría personal, para mí, es un compromiso continuo con el crecimiento y la contribución positiva.
El legado que dejo atrás es un testimonio de la posibilidad de transformar los miedos más profundos en poder y luz. Mi vida se convirtió en una sinfonía de superación, y mi propósito se materializó en inspirar a otros a descubrir su grandeza interior. ¿Realmente has dejado un legado duradero, o es solo un rastro efímero en la vastedad del tiempo? Pero entendí que el impacto real reside en cómo tocamos las vidas de los demás, y mi legado se construye en el eco de la transformación personal que inspiré. Mi deseo es que mi historia motive a otros a enfrentar sus miedos con valentía, a abrazar el cambio y a vivir alineados con sus verdaderos propósitos. La inspiración perpetua se encuentra en la capacidad de cada individuo para trascender sus limitaciones autoimpuestas. La expansión infinita del ser y la conexión universal se convirtieron en la esencia misma de mi existencia. Entendí que, en la medida en que nos expandimos como individuos, nos conectamos más profundamente con el tejido del universo. A través de prácticas espirituales, meditación y el cultivo de la compasión, experimenté la unidad con todo lo que existe. Esta conexión universal se convirtió en una fuente inagotable de inspiración y sabiduría. Queridos amigos, compartir mi viaje de superación ha sido un honor. Cada palabra que comparto es un destello de la luz que todos llevamos dentro. Si este relato ha resonado contigo, te invito a darle me gusta a este video y a suscribirte a nuestro canal.